pecados, ofensas, yerros y maldades. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Asimismo, Señor, continuamos en tu presencia, alabándote, bendiciéndote, dando la honra y gloria que solo tú mereces. Y ahora queremos, Señor, poner en tus manos la vida de nuestro hermano Serrano. Él ha pasado mala noche, Señor, pero confiamos en ti, tú que eres el médico de médicos por excelencia, Señor. Te imploramos que toques su cuerpo, su mente, su corazón, Señor, y que él en estas horas pueda sentir tu presencia maravillosa, Señor, acompañándole, sanándole, dándole paz, Señor. Seguramente todo lo que él tiene preparado para hablarnos, tú ya se lo has dado y te rogamos, Señor, que le des paz y tranquilidad para que él pueda con esa tranquilidad y ese gozo venir y en esta tarde compartir la palabra que tú ya le has dado para nosotros. Te rogamos, Señor, que lo bendigas a él y que él pueda sentirse firme, seguro en tu respaldo, Señor, en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, y te imploramos, Señor, pues que estés obrando en la vida de nuestros hermanos que están enfermos. También hemos escuchado también que varios hermanos están enfermos, que tienen tos, que están con algunos síntomas, y te rogamos por todos y cada uno de ellos, Señor, que tú les bendigas. Gracias te damos, Señor, en el nombre hermoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a dejarle el tiempo a mi hermana Raquel Contreras para que ella comparta con nosotros su conferencia. Adelante, hermana Raquel. Muchas gracias por permitirme compartir esta conferencia. Lo hago con mucho temor y temblor. Y realmente es cierto. El compromiso de hablar sobre la predicación siempre es un compromiso fuerte. La predicación tiene que ser siempre algo central en nuestros cultos y de suma importancia. Y la manera como la entendemos y como la vivimos y como la expresamos tiene que estar siempre de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Entonces, agradezco mucho que se me haya confiado una conferencia como esta para compartir con ustedes, con el título que desapareció. Predicación contextualizada. En sus hojas, en sus bolsitas, ustedes recibieron un resumen de lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Voy a hacerlo un poco más largo de lo que está ahí, así que a lo mejor va a tener que tomar notas si gusta, pero estará un poquito más largo que lo que está en sus hojas, pero ahí sí están los puntos principales. En verdad, la preocupación sobre cuestiones de contextualización ha sido parte de la Iglesia cristiana desde su principio, aunque la palabra misma contextualización no fue usada. La contextualización, ha sido un desafío permanente que los cristianos han tenido que enfrentar cada vez que pretenden comunicar el mensaje del Evangelio a personas de otras culturas e idiomas, y especialmente en el mundo posmoderno que nos toca vivir. De hecho, contextualización como término para describir el desafío misionero surgió solamente del Concilio Mundial de Iglesias en los años 60 y 70. Antes no se hablaba de la expresión contextualización dentro de la expresión de la predicación. La contextualización, que no es lo mismo que contexto, se ha convertido en una palabra de moda en el mundo evangélico y en un término clave en la conversación misiológica contemporánea. En la evangelización, contextualizar puede definirse como adaptar la presentación del Evangelio a un contexto sociológico determinado con el fin de que el mensaje se entienda mejor, esperando que haya una mayor aceptación del mensaje.
Hay varios ejemplos que podríamos ver de esto. La encarnación de nuestro Señor es un ejemplo de contextualización, pues Dios no se hizo hombre en un sentido genérico, sino que Cristo nació en una situación histórica, en un cierto lugar, en un cierto tiempo, en una cultura específica, con su propio idioma y sus propias costumbres, entre gente que vivía conforme a un cierto estilo de vida y que tenía también sus propios desafíos, necesidades, problemas y pecados. Entonces, la encarnación es el ejemplo primordial de la contextualización. No, estaba hablando de la cultura cuando hablé de pecado, no hablé de Cristo, indudablemente, cuando hablé de pecado. Pero la cultura y el momento histórico en el que vivió tenía sus desafíos, necesidades, problemas y aún pecados. Pronto, sin embargo, fue necesario que la iglesia se librara de las ligaduras de la cultura judía y entrara en el mundo greco-romano de los gentiles. Un ejemplo de los desafíos que la iglesia tuvo que enfrentar se encuentra en Hechos 16, donde se tuvo que buscar la mejor manera de incorporar a los gentiles, discerniendo entre lo esencial y lo no esencial en la fe, haciéndolo de una manera cuidadosa para no ofender a los que eran débiles en la fe, quienes a propósito no fueron los cristianos de Antioquía, sino los cristianos de la iglesia madre en Jerusalén. Por lo tanto, pareciera que la iglesia siempre ha tenido que luchar con cuestiones de contextualización, sea consciente o inconscientemente. Más cercano a nuestros tiempos, es muy conocida la historia de Hudson Taylor, que entre paréntesis, tengo que hacer la publicidad como directora de la Casa Bautista, usted puede encontrar su biografía en la mesa afuera. La puede leer usted y está presentada de una manera muy hermosa para jóvenes también que necesitan conocer las historias misioneras. Decía que Hudson Taylor, quien fuera el fundador de China Inland Mission, o Misión Nacional de China, que ahora este mismo grupo misionero se llama Overseas Missionary Fellowship o Fraternidad Misionera de Ultramar. Cuando él comenzó a usar el pelo largo, con trenzas, como los chinos de aquel tiempo, a usar sus vestimentas, los trajes que ellos usaban, distintos a los occidentales, a comer la comida del lugar, muchos de sus compañeros misioneros lo ridiculizaron. Pero Hudson Taylor había pensado bien lo que era esencial para el evangelio y por tanto eso no era negociable. Y lo que era una forma cultural, es decir, cómo se vestía, qué comía, etcétera, podía constituirse en una barrera innecesaria para la proclamación eficaz del evangelio. Por lo tanto, se contextualizó culturalmente para alcanzar con el mensaje del evangelio a los chinos. Y la diferencia que esto produjo en su ministerio fue notable. Y aún más cerca, y reconociendo la vida de quien nos congrega en este evento, en este congreso, don Santiago Crane, que precisamente lo conocemos como don Santiago Crane, no como James Crane, cuando ese es su nombre legal, pero aquí en México lo conocíamos y en toda Latinoamérica como Santiago Crane, porque hasta su nombre lo contextualizó. Podemos decir con fuerza, por el testimonio de vida que él nos dejó, que se contextualizó a la cultura y vida mexicana. Con el tiempo él llegó a ser un latinoamericano. Nos decían ayer que visitó más de 17 países, predicó en más de 17 países latinoamericanos. Su nombre en vida se hizo conocido en todos los países de habla castellana y no solo en el mundo bautista. Compartí con varios de ustedes en el taller que me pidieron, que hace unas 2 semanas atrás yo estuve en la casa del doctor Justo González, que es que podríamos decir uno de los teólogos latinoamericanos más reconocidos en estos tiempos. Y cuando le conté que venía a esta actividad, él fue a sus estantes de libros, donde tiene muchísimos libros,
y sacó su copia del Sermón Eficaz y me dijo: con este libro aprendí a predicar en el seminario metodista de Matanzas en Cuba. Me impresionó mucho esa historia, me emocionó muchísimo esa historia. Cómo don Santiago Crane realmente su influencia por su contextualización, por su manera de ser, por su manera de escribir, llegó a ser tan impactante. De hecho, en la conferencia de predicación que con este mismo objetivo el año pasado se celebró en Monterrey, Richard Serrano dijo: Crane, su vida y obra nos recuerdan que la esencia de la vida es servir a Cristo y a otros en su nombre. Nos comprometen con el amor a la palabra y la pasión por comunicarla bien, con eficacia espiritual e intelectual. También nos recuerda que la predicación es un proceso de ir del texto a la vida y viceversa. Y eso hay que hacerlo con pertinencia. Finalmente, la vida y obra de Crane subrayan que la eficacia en la predicación tiene que ver con la obra de Dios por medio de vidas ordinarias e íntegras y con la comunicación relevante de su mensaje en cada generación. Fíjese que la historia de la Casa Bautista de Publicaciones, esa es la foto de la entrada donde todos ustedes son bienvenidos cuando quieran ir. La historia de la Casa Bautista de Publicaciones es una historia de contextualización. El misionero Davis llegó a Toluca sin hablar español y vio la necesidad de que quienes empezaban a aceptar el mensaje de Cristo pudieran tener recursos en su propio idioma. Y por esa razón compró una prensa, contrató traductores, invirtió su propio dinero en la compra de papel y comenzó a publicar en español. Lo demás es historia. Ya son más de 110 años del ministerio que inició el misionero Davis con la Casa Bautista de Publicaciones. Esto no quiere decir que todos los elementos culturales son neutrales. Por el contrario, cada cultura tiene elementos buenos y malos. Pero en cada cultura es importante que el evangelista, el plantador de iglesias y el cristiano que testifica sean todos los flexibles posibles para que no hagan parecer el evangelio innecesariamente extraño en un ámbito meramente cultural. Cada cultura tiene buenos y malos elementos. Si algún aspecto de una nueva cultura no compromete el evangelio en sí y lo hace usted más accesible a otros, no hay ninguna razón para no adaptarse a ese elemento, por cortesía y amor, aunque no sea de su preferencia. De otro modo, el evangelio podría, por causa suya, parecer innecesariamente extraño. Debemos evitar desanimar a los oyentes porque nosotros, y no el evangelio, somos culturalmente ofensivos. Bueno, pensemos en algunas definiciones, porque lo que nos convoca aquí es más específico que la contextualización cultural. Estaremos hablando especialmente de la predicación contextualizada. Pero me parecía necesario hacer el pequeño análisis previo para introducirnos más directamente en nuestro tema. En su libro Abraham, el padre de la fe, el teólogo puertorriqueño Quitín Silva, que seguramente muchos de ustedes estudiaron en el seminario con sus libros, porque es un escritor muy prolífero, define la predicación contextualizada de la siguiente manera. Esta se formula, dice, al reconciliar el contexto bíblico, histórico, antropológico, sociológico, teológico y hermenéutico, con el contexto del predicador, es decir, su persona, su entorno social, su praxis teológica y el estudio inductivo o deductivo, y que de alguna manera se reconcilia con el contexto del oyente, su realidad existencial, sus problemas comunes y su búsqueda de respuestas bíblicas. Es decir, él define entonces
la predicación contextualizada diciendo que es este equilibrio que se produce entre el contexto bíblico, la experiencia de vida del predicador y la experiencia de vida de los oyentes. Este equilibrio produce la predicación contextualizada. David Hume, un teólogo más moderno, dice así: ¿qué quiero decir con la contextualización en la predicación? En términos simples, la contextualización en la predicación es comunicar el mensaje del Evangelio en formas que sean comprensibles o apropiadas en el contexto cultural del oyente. En otras palabras, la contextualización tiene que ver con nosotros y el ahora. Está comprometida con la relevancia y con la aplicación para hoy. Algunos diccionarios definen contextualizar de la siguiente manera, y siempre me parece apropiado mencionarlas, están copiadas en sus hojas, pues nos ayudan a definir mejor la predicación contextualizada. La Real Academia Española, el diccionario por excelencia que usamos todos los que escriben o editamos, etcétera, publicamos, define contextualizar como situar algo en un determinado contexto. Situar algo en un determinado contexto. El Diccionario Mexicano de Definiciones dice de contextualizar, se denomina contextualizar el hecho de poner una circunstancia, hecho o discurso en relación con el entorno en que se generó. Así, la expresión se toma principalmente del ámbito discursivo, en donde un texto determinado produce una significación en relación con otros que lo rodean. Uno de los problemas con la predicación contextualizada hoy en día, sin embargo, es que a menudo tiene un énfasis fuera de lugar. Al elevar la contextualización a una disciplina estudiada excesivamente centrada en las ganancias prácticas, algunos predicadores tratan el texto bíblico de una manera descuidada y poco entusiasta. Y esto es algo que es de suma preocupación. Muchas veces en nuestra cultura y en nuestros tiempos, en los tiempos que nos corresponde vivir, existen muchas corrientes filosóficas y de pensamiento o de actuar que nos pueden hacer confundirnos al momento de predicar. Por ejemplo, durante los años 80, comienzos de los años 90, fines incluso de los años 90, se habló mucho de la nueva era. Y muchos predicadores tenían la tendencia a usar los principios y valores de la nueva era. Esto de la autoestima, de sentirte bien, de que tú eres el centro del universo, y traspasar eso a la predicación. Eso ya ha pasado un poco de moda y ya no se usa tanto, porque lo que ha pasado es que la nueva era ya logró su objetivo y consiguió que el mundo secular aceptara estos principios como propios. Pero en el tiempo en que esto estaba sucediendo, iniciándose, y se estaba influenciando mucho la predicación, al hablar mucho de autoestima, mucho de que tú vales por ti mismo, y nosotros empezamos a contextualizar esos principios con expresiones cristianas, como por ejemplo decir, tú eres una hija del rey, tú eres un príncipe, y esas cosas nos hacían sentir, lo que es cierto que somos hijas del rey, pero cuando usamos esas expresiones para hacernos sentir muy importantes y hacernos subir la autoestima, tenemos que tener cuidado con no estar contextualizando a lo que la gente quiere oír con lo que realmente es el texto bíblico. Solo como a manera de ejemplo. Por eso, cuando elevamos la contextualización a una disciplina estudiada excesivamente centrada en las ganancias prácticas, algunos predicadores tratan el texto bíblico de una manera descuidada y poco entusiasta, como decía. Este es el problema de la adhesión ciega a la contextualización o a lo que vivimos ahora. A partir de un sano deseo de hacer avanzar la misión de su iglesia, el predicador centra su preparación exclusivamente
en formas creativas y artísticas que puedan hacer su sermón relevante. Cuando la expresión del sermón, la manera de entregar el sermón es más arte, más artística, más formada con cosas que no tienen relación con el texto bíblico, podemos caer en errores. Y entonces empezar a predicar más lo que vivimos que lo que realmente el texto bíblico dice. El pastor de mi iglesia usa un video todos los días para empezar el sermón. Todos los días, todos los domingos empieza el sermón con un video. El video siempre está relacionado con lo que él va a predicar. El video no es más importante que el sermón. Y nosotros, que lo estamos escuchando, nos damos cuenta que en realidad el video es solamente para agarrar nuestra atención. Pero cuando el video se transforma, o otra expresión artística, se transforma en lo más importante del sermón, entonces se está perdiendo el sentido de expresar, del sermón al compartir la palabra del Señor. Algunos predicadores pasan más tiempo leyendo y meditando en la situación contextual que en la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso. En un esfuerzo por ser relevantes, se abocan a predicar acerca de la situación del mundo, aún de la política contingente. En estos días en que estamos hablando tanto del coronavirus, hay predicadores que ya han dicho que esto es señales del fin del mundo, ya han interpretado todo esto para ser vigentes, podríamos decir, en el púlpito. Pero en realidad lo que tenemos que predicar frente a esto es que el Señor nos sostiene, que el Señor está con nosotros, que el Señor es nuestro refugio, que el Señor nos cuida y nos protege. No tanto estar dándole más interpretaciones apocalípticas. Tenemos que predicar la realidad de quién es Dios controlando la historia. Por ser tan relevantes con la contextualización, nos enfocamos más en dar impresiones superficiales del texto, olvidando de que el texto bíblico es la palabra relevante, la cual merece nuestros mayores esfuerzos de meditación y explicación. Es cierto que puedo enfocarme en las noticias, es cierto que debo estar consciente de lo que está pasando a mi alrededor, pero no puedo hacer de eso la razón de mi predicación. El enfoque debe estar siempre en la Escritura. Dicho en otras palabras, el predicador está destinado a errar el blanco de la exposición bíblica cuando permite que el contexto que está tratando de ganar para Cristo controle la palabra. Cuando el predicador va a errar el blanco, cuando permite que el contexto de lo que sucede alrededor de él le haga errar el blanco en la palabra misma. Es la palabra de Dios la que siempre debe ser predicada. Creo que equivocadamente algunos creen inconscientemente que un entendimiento bien estudiado de nuestro contexto cultural, en lugar de la Biblia, es la clave para predicar con poder. La adhesión ciega a la contextualización altera nuestra predicación en al menos 3 formas, digo yo. Ninguna de ellas es para mejor. En primer lugar, afecta nuestra perspectiva en el estudio. Nuestra adhesión ciega a la contextualización afecta nuestra perspectiva en el estudio, en la preparación del sermón, en la preparación de lo que vamos a presentar. El predicador se preocupa por el mundo en lugar de la palabra de Dios. La preocupación ciega por la contextualización también cambia el uso del púlpito, porque ahora la palabra apoya nuestros planes y propósitos y nuestras ideas, en lugar de los planes y propósitos de Dios. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con cómo nos preparamos para un mensaje.
Por último, cambia nuestra comprensión de la autoridad, porque la lectura devocional fresca y dirigida por el Espíritu del predicador se convierte en el aspecto determinante de la verdad. Yo no sé usted, pero es muy triste ver cuando escuchamos un sermón, cuando vemos a alguien en el púlpito expresando su mensaje y uno puede notar que la vida espiritual de esa persona no se condice con lo que está diciendo. Es muy triste cuando nosotros escuchamos a un pastor o a un predicador hablar fuertemente, por ejemplo, del amor al prójimo, pero sabemos que lleva una vida que no se condice con esa verdad, de amar ni siquiera bien a su familia. Lo hemos visto a veces en situaciones difíciles, en la fila del supermercado, por ejemplo. Actitudes que nos sorprenden y reflejan que quizás el mensaje es bueno y contextualizado, pero no refleja la palabra de Dios, ni refleja la expresión de estudio de la palabra de Dios que esa persona, cualquiera que se pare en el púlpito y con el respeto que el púlpito debe tener, no hace. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿vamos a contextualizar o no? Bueno, y si lo hacemos, ¿lo haremos bien? ¿Quién no se da cuenta de que está contextualizando, no está pensando cuidadosa y bíblicamente y simplemente garantiza que contextualizará mal? El sincretismo puede ocurrir tan fácilmente en cualquier país hispano como en Tailandia o en Indonesia o en África. Nos sorprende a nosotros a veces ver la manera como se adora en los países asiáticos, pero nosotros vivimos el sincretismo religioso muchas veces también en nuestras culturas. En nuestra cultura latinoamericana, con una riqueza étnica hermosa, debemos tener cuidado de no caer en el sincretismo religioso por deseo fuerte de contextualizar. Pero tampoco podemos permitir que llamemos bíblico un sistema heredado de otra cultura moderna. Es decir, con la riqueza que tiene nuestra propia cultura latinoamericana, nuestro mensaje, nuestro culto, tiene que también estar acorde con lo que nosotros somos acá. Ante todo, sí, sin embargo, debemos confesar que la Escritura, no nuestra experiencia, es el estándar por el cual todas las cosas deben ser evaluadas. La Escritura es inerrante, autoritaria y suficiente, y usted lo sabe muy bien. Donde la Escritura da una orden o una prohibición o un modelo vinculante, el asunto está resuelto. Cuando la Escritura establece un límite, nosotros no podemos cruzarlo. Dentro de esos límites no hay nada particularmente sagrado acerca de nuestras formas culturales de hacer las cosas. A través de los siglos y en todo el mundo ha habido otras expresiones culturales del cristianismo que son tan fieles a la Escritura como la nuestra. La clave es dejar que la Biblia sea nuestro juez y permitir que el cuerpo global de Cristo hable la palabra de Dios en nuestros puntos ciegos particulares. En lo personal, siempre me ha impresionado y me ha encantado la iglesia copta, cristiana copta de Egipto y en el Oriente, y su expresión religiosa. La manera como ellos adoran a Dios, la manera como ellos reconocen adoran a Cristo y reconocen la deidad de Cristo, me encanta. Me encanta la liturgia de la iglesia copta, me encanta su música, me encanta la solemnidad de ellos, me encantan los poemas que escriben basados en las Escrituras para adorar y bendecir al Señor. Me he sentido muy impresionada en iglesias de Corea del Sur, cuyos templos están llenos y que adoran a nuestro Dios reconociendo a Cristo como Señor, pero desde la manera y las costumbres religiosas de la cultura asiática. Nos impresiona a nosotros, los latinos,
que desde temprano, a las 3 de la mañana, ellos ya están orando en el templo. Pero eso lo hacen en todas las expresiones religiosas asiáticas, no solamente las expresiones cristianas, es una costumbre cultural. Están en el templo y especialmente en el altar sin zapatos, como una forma de respeto. Cuando estuve en una ocasión en una de estas iglesias grandes de Corea del Sur, yo era presidenta de las mujeres bautistas del mundo, entonces me invitaron a exponer la palabra en el púlpito. Pero para subir, como en varias otras iglesias asiáticas he tenido que hacerlo, uno tiene que sacarse los zapatos. Predica sin zapatos y el coro está sin zapatos y la gente que pasa a hacer la alabanza está todo el mundo sin zapatos. Es reverencia al altar, pero también es una expresión cultural. Si usted va a cualquier casa asiática, aún aquí en México, los hermanos asiáticos que vienen a vivir, y si usted ha estado en sus casas, en la entrada hay unas cajitas donde uno pone sus zapatos y entra a las casas sin zapatos. Es una expresión cultural, pero ellos la han contextualizado a la adoración a Dios, exigiendo que en el púlpito la gente esté sin zapatos. Es interesante, pero esa contextualización cultural la han traducido en una adoración más fuerte al Señor, así como levantarse temprano para ir a orar al templo. Pero en realidad no se levantan temprano, el día empieza temprano para ellos. En mi país, en Chile, nada empieza antes de las 10 de la mañana, porque hace mucho frío, no es porque somos flojos. Hace mucho frío. Entonces uno aprovecha el día desde las 10 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Las reuniones en las iglesias a veces duran hasta la medianoche sin ningún problema. No porque estamos en fiestas o cosas así, sino que simplemente porque nos vamos a acostar tarde porque hace un poquito más de calor. No nos levantamos tan temprano porque hace mucho frío en la mañana. Tenemos que ajustarnos culturalmente a eso. Cuando llegan los misioneros de otras culturas, especialmente anglosajonas, y llegan a nuestro país, no pueden entender que a las 8 de la noche la reunión todavía no empieza. Va a empezar a las 8:30. Para ellos la reunión debería haber terminado a las 8. Pero hay que adaptarse culturalmente a esa expresión, porque es la manera como nuestro país es. Uno se va del trabajo a las 8 de la noche. Mal puede empezar una reunión en la iglesia antes. Pero en realidad nunca nadie se va a acostar antes de las 12 de la noche tampoco, como lo hace en los países anglosajonos. Es interesante cómo esas cosas nos hacen bien cuando las entendemos y las traemos a nuestra cultura religiosa. Quisiera que miráramos a Pablo un poco. Es interesante ver a Pablo como predicador en todas sus facetas. Así que no en vano nos dio un buen ejemplo al contextualizar su discurso en el Areópago. Seguramente usted recuerda, considerando algunas particularidades locales de su audiencia. Él dijo en Hechos 17:23, pues mientras pasaba y miraba sus movimientos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Hechos 17:23. Pablo tomó sabiamente a sus oyentes como punto de partida para construir su argumento, por lo que podemos decir que la contextualización tiene un respaldo bíblico. Aunque también nosotros siempre reconocemos este sermón de Pablo como un aparente fracaso, ya que los griegos se burlaron y no se convirtieron en las cantidades acostumbradas a los sermones de Pablo. Interesante. Este es el mismo Pablo que en 1 Corintios, en 1 Corintios 9, 20 al 21 dice: para los judíos me hice judío, a fin de ganar a los judíos. Aunque yo mismo no estoy bajo la ley, para los que están bajo la ley, me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley.
no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a hacer todo, para que de todos modos salve a algunos. Quisiera compartir algunos puntos que nos pueden ayudar, 4 en especial, a colocar la contextualización en el contexto de algunos fundamentos bíblicos que se derivan de este texto. Primero, Pablo renunció a sus derechos sociales. Lo pueden ver ustedes ahí en el texto. En el versículo 12 anteriormente, él había dicho, lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. La pasión de Pablo fue el avance del evangelio. No quería que nada fuera innecesario para interponerse en el camino de ese avance. Él estaba dispuesto a soportar cualquier inconveniente o dificultad personal que pudiera permitir que el evangelio se difundiera más efectivamente. A él no le importaba, todo lo soportaba con tal de que el evangelio fluyera. Incluso el no hacer uso de sus propios derechos legítimos. Por ejemplo, él tenía derecho a comer carne, a llevar una esposa creyente, a recibir apoyo monetario. No habría pecado en hacer ninguna de esas cosas. De hecho, otros apóstoles lo hicieron. Aun cuando se negó a comprometer cualquier verdad o mandamiento bíblico en el proceso, renunció voluntariamente a sus derechos para no poner ningún obstáculo en el camino del evangelio. Esto es algo que siempre me ha impresionado de Pablo. Para mí Pablo es un amigo, aunque a veces hay algunos pasajes en que si lo sacamos del contexto del pasaje nos complican referente a varias cosas. Pero para mí Pablo, yo me he hecho muy amiga de Pablo, me gusta mucho, y una de estas cosas que reconozco fuertemente en él es el hecho de que teniendo el derecho de haber exigido tantas cosas, sin embargo, él se niega a todo eso con tal de que el evangelio crezca. Qué impresionante. Nosotros tenemos problemas con esto, porque somos criados para exigir nuestros derechos. Que me den el vuelto justo, que me entreguen mi lugar, que reconozcan el valor que tengo, que reconozcan que yo tengo un grado universitario. Somos criados para exigir nuestros derechos y ahí podemos caer en que el ejercicio de estos derechos no es la obediencia a Dios, sino mi propia comodidad o conveniencia. Tenemos que tener cuidado cuando exigimos nuestros derechos, porque en realidad lo que tenemos que hacer es rendir, es bendecir al Señor, obedecer la palabra del Señor en todo lo que hacemos. Podemos hasta exigir derechos que no nos correspondan. En segundo lugar, Pablo servía a los incrédulos. Pablo tomó una postura de servidumbre hacia los incrédulos. En el versículo 19 que leíamos, él escribe, lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. No está hablando aquí de servir a los cristianos, ya que está sirviendo a aquellos que necesitan ser ganados. Mire qué interesante. No solo escogió renunciar a sus derechos, pues Pablo fue más allá y escogió colocarse debajo de lo que él está intentando alcanzar con el evangelio para ser su servidor. Cuando muchas veces seguramente usted ha tenido la experiencia de predicar un mensaje, la gente ha reconocido que usted ha predicado palabra de Dios y después usted tiene que ir a limpiar los baños del templo. Espero que sea así. Así debiera ser. Ponernos en nuestro lugar. Claro que tenemos hermanos que están dispuestos a hacerlo, pero nosotros tenemos que tener corazón de servidores. Y eso es lo que hacía Pablo. Escogió colocarse por debajo de lo que él está intentando alcanzar con el evangelio, siendo su servidor. Cuando estamos en medio del choque cultural, a menudo queremos corregir a la gente.
corregirlos, no servirlos. Sin embargo, Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Sirvió a personas que estaban equivocadas, que estaban en rebelión contra Él y que eventualmente lo matarían. Pablo entendió bien la mente de su maestro en este punto. La postura de servidumbre refleja el carácter de Cristo. Rompe estereotipos y hace que las barreras caigan. La servidumbre es una característica esencial de un ministerio intercultural eficaz y paradójicamente define cómo debemos hacer uso de nuestra libertad en Cristo. Entonces, nuestra predicación debe estar siempre al servicio de mostrar la palabra en su real dimensión. Pablo, en tercer lugar, vivió como aquellos a quienes evangelizó. Se identificó con la gente que estaba tratando de alcanzar y se adaptó a su estilo de vida tanto como pudo, sin comprometer la ley de Cristo. Leíamos, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No es que yo estoy sin ley, sino que estoy bajo la ley de Cristo, dice Pablo, para ganar a los que están sin ley. A veces criticamos a los predicadores que deciden trabajar en un ambiente donde hay muchos drogadictos. En la editorial, en la Casa Bautista, nosotros tenemos 2 ministerios de rehabilitación de drogas que arriendan cierto espacio. Y el pastor, uno de los pastores que atiende, el pastor Albert, tiene tatuaje y tiene colita, pelo largo, y es un excelente predicador. Y al principio parecía como difícil entenderlo, pero cuando vemos cuántos muchachos reconocen a Cristo como su Señor y salen a las iglesias después del tratamiento, el tiempo que están ahí, a veces 10 meses, otras veces más. Incluso tenemos un hermano que trabaja con nosotros en la editorial, que es rehabilitado del hogar que funciona ahí. Y verlos, cómo se comprometen incluso físicamente para identificarse con ellos. No para sacarlos y transformarlos en una persona de camisa blanca, sino que para transformarlos en personas que sirven y adoran al Señor y reconocen al Señor. Es interesante ver eso. Jesús mismo no vino a ser servido, sino a servir. Jesús, como decía, sirvió a personas que estaban equivocadas, que estaban en rebelión contra Él, que incluso lo matarían, decíamos. Jesús estuvo dispuesto a servir y a atender y a identificarse con personas que ni le agradecían lo que Él hacía. Yo sé que es difícil cuando nos bajamos del púlpito, terminamos la conferencia o el tema y nadie nos dice nada. Uno se siente bien cuando le vienen a decir, estuvo bueno, aunque no entendí nada, pero estuvo bueno. Pero eso nos ayuda. Pero sin embargo, Jesús lo hizo con personas. Jesús no se preocupaba de eso. Lo hizo, seguía sanando enfermos, aunque la gente ni se lo agradeciera. El compromiso que tenía con las personas. Si alguna cultura alguna vez tuvo el derecho de considerarse intrínsecamente más sagrada que todas las demás, fue la cultura judía. Pablo ciertamente tenía un derecho a mantener su herencia cultural judía. Al mismo tiempo, Pablo había sido liberado de la carga de la ley. Sin embargo, con los judíos actuó como un judío y con los gentiles actuó como un gentil. Con los débiles, con los que tenían escrúpulos extrabíblicos, vivía dentro de sus escrúpulos. Se convirtió en todas las cosas para todas las personas, para que por todos los medios pudiera salvar a algunos. Se identificó con la gente que estaba tratando de alcanzar. Adoptó su estilo de vida en cualquier cosa que pudiera, para que no hubiera alguna cosa que pudiera impedirles escuchar el Evangelio.
valoraba el Evangelio más que sus propios derechos, más que su propia comodidad, más que su propia cultura. Si había alguna ofensa en su presentación del Evangelio, él quería que fuera la ofensa de la cruz, no la ofensa de lo extraño. Qué interesante es eso. Ver cómo Pablo siempre identificaba su discurso, su predicación y su vida con los demás, pero nunca comprometiendo las verdades del Evangelio. Porque él estaba subordinado a las Escrituras. Pablo permaneció dentro de los límites de la Escritura. En medio de sus declaraciones sobre identificación y adaptación, él inserta un paréntesis en estos versículos que leíamos, muy importante. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Él se identificaba con lo que era. Aunque estaba libre tanto de la obligación de guardar la ley ceremonial como de la pena de no cumplir perfectamente la ley de Dios, Pablo se consideraba a sí mismo como bajo la autoridad de Dios expresada en su palabra. Las Escrituras, a través de su teología, cosmovisión, mandamientos y principios, establecieron los límites para su adaptación a las personas a las que estaba tratando de alcanzar. Pablo, nuestro ejemplo en muchos sentidos de predicación, de alcanzar a la gente, de alcanzarlas con la verdad del Evangelio, aun cuando, como dice él, me identificaba con todos, pero nunca cuestionaba la verdad de las Escrituras. Entonces podemos decir, para ir terminando, esto mismo debe aplicarse a nosotros. Toda cultura humana refleja gracia común, pero cada cultura también refleja la caída. Por lo tanto, no nos adaptamos a lo que contradice la Escritura. La comprensión de Pablo de este principio es clara. Se negó a acomodarse a la sabiduría de la cosmovisión helenística popular alrededor de él, porque se dio cuenta de que negaba el Evangelio en su esencia, a pesar de cuán sofisticado pudiera sonar. De hecho, Pablo nunca toleró la diversidad o el acomodamiento en asuntos de doctrina. No se adaptaba a las prácticas de los profesores itinerantes contemporáneos a él. Ciertamente no se adaptó a la inmoralidad aceptable de la sociedad corintia. La cultura y la tradición humana son negociables. La palabra de Dios no lo es. Nunca. Voy a repetir eso. La cultura y la tradición humana son negociables, pero la palabra de Dios no lo es. Nunca lo es. La contextualización es a la vez inevitable y buena. El Evangelio puede y debe ser familiar en cada cultura. Debemos identificarnos con quienes estamos tratando de alcanzar y adaptarnos a su cultura sin importar qué molestia nos cause. Sin embargo, el Evangelio también desafía y condena cada cultura en algunos puntos, incluyendo el nuestro. Donde la Biblia traza una línea, nosotros debemos trazar una línea. El objetivo de la contextualización no es la comodidad, sino la claridad. El Evangelio nunca será cómodo para cualquier sociedad caída o para cualquier ser humano pecador. La persona que predica debe estar al mismo tiempo en sintonía con el mundo en el que vive y en fidelidad a la palabra de Dios, para que por medio de su predicación la gente se acerque a la realidad de Dios y a las respuestas que Dios nos da. La Biblia fue escrita con un mensaje relevante para el día de hoy y debe predicarse poderosamente, de manera relevante, para que la gente vea que la palabra de Dios no está extinta. Es real y es correcto, es potente y vibrante, llena de poder. Y al predicar se debe ver ese poder y se debe comunicar esta convicción. La persona que predica cree lo que dice la palabra de Dios. Y lo puedo demostrar por medio de la exposición de la Escritura.
La gente necesita pastores del reino que sepan ocupar bien el púlpito para el reino, con una proclamación del reino a partir del libro del reino de Dios, la poderosa palabra de Dios. Que el Señor les dé sabiduría y gracia a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, para que cuando nos atrevamos a usar el púlpito, cuando abramos nuestra boca, lo hagamos con sabiduría, entendiendo la realidad que se vive en nuestra sociedad, pero nunca, nunca dejando de ser leales a la palabra. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica, como decimos los bautistas. Y esa es lo que creemos. Pero también tenemos que extender amor a la sociedad alrededor nuestro y entender lo que ellos están viviendo. Entonces, sepamos ocupar bien el púlpito, proclamando el reino de los cielos que se ha acercado a partir de este libro, que es la poderosa palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en su lucha diaria por dar a conocer la palabra de Dios en un mundo tan revuelto en el que nosotros nos toca vivir, pero que al mismo tiempo tenemos que entender. Amén. Gracias a nuestro Dios por mi hermana Raquel y lo que nos ha compartido en esta mañana a través de su experiencia. Una gran bendición tenerla entre nosotros. Déjeme compartirle rápidamente algunos anuncios. Saraí, por favor, y Misraim, vas a compartir también algo. Por favor, vamos a... Dios les bendiga, mis hermanos. Queremos dar un anuncio. Mi nombre es Ismael, mi esposa Saraí. Actualmente Dios nos permite estar como directores de misiones de la Unión Nacional Bautista de Jóvenes. Y pues bueno, les agradecemos a todos los hermanos pastores que han animado y han invitado a sus jóvenes a participar en cada una de las actividades que se organizan como Unión Nacional. Y pues asimismo les seguimos invitando a que insista en enviarlos a las actividades que hemos realizado. Nos da mucho gusto escuchar a jóvenes que están sirviendo ya en campo, jóvenes que están decididos a entrar a seminarios y pues bueno, jóvenes que ya están sirviendo en sus iglesias, pero también hemos escuchado de muchos jóvenes que pues llegan con todo el punch, pero al llegar a sus iglesias el primer impedimento pues es el pastor muchas veces, ¿verdad? Entonces pues les animamos a que oren por ellos, a que les animen y asimismo porque también les apoyen para que puedan asistir.